Vamos a dar inicio a la siguiente ponencia, que titula Software Visualization, The Good, the Bad and the Ugly. Va a estar dictada por el doctor Juan Pablo Sandoval Alcócer. Él es doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, tiene un grado de Ingeniero en Sistemas en la Universidad Mayor de San Simón, fue investigador de la Universidad de Stuttgart, Alemania. Después fue investigador postdoctoral en Lam Research, California. Coautor de numerosos artículos publicados en conferencias y revistas internacionales. Fundador de Semantics SRL, empresa que ofrece herramientas de desarrollo de software. Un fuerte aplauso, por favor. Hola, ok. Bueno, buenas tardes. Espero que hayan tenido buen almuerzo. No sé a qué hora han ido a almorzar. Yo recién. Bueno, yo soy Juan Pablo. Soy docente de tiempo completo de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Gracias, César. Ok, también soy parte de la comunidad de Smalltalk, que no estaba en mi short bio, así que lo tengo que decir. Aquí está Gustavo, que también es de la comunidad. Bueno, y también soy un contribuyente al Open Source Faro, que es un lenguaje de programación UNID. Y también soy comité miembro, o PC le dicen, de IEEE Vsoft, que es la conferencia internacional IEEE de visualización de software. Y bueno, este año participé como revisor. Bueno, entonces esta charla es acerca de visualización de software y primero quisiera hablar un poquito de la primera palabra que sería, software. Entonces fui a Wikipedia, como todos los estudiantes, y encontré esta versión resumida de qué es software. Entonces es cualquier cosa menos hardware, y eso se hace énfasis en la palabra soft. ¿Ya? Entonces, si nos referimos a la palabra soft, podríamos decir que es la parte intangible de las computadoras. Pero tú dices, ok, siempre me dicen que no cite a Wikipedia. ¿Ya? Pero entonces pueden encontrar definición parecida en este libro de Thomas Bowles, de Software Visualization in the Large, que software es la parte intangible, es decir, que no tiene forma ni tamaño. Ok, pero entonces, si es intangible, y no, significa que no lo podemos tocar, no tiene forma ni tamaño, ¿cómo es que vemos el software? Es una pregunta. ¿Cómo hacemos software si es intangible? ¿Sí? Entonces, como muchos los que desarrollamos software deben saber, cuando nos referimos de software, lo primero que se nos viene a la mente es el código fuente, ¿cierto? Es la forma más común de ver software, ¿ya? Y cuando nos referimos a código fuente, básicamente estamos hablando de texto. Y cuando, por ejemplo, hablamos de programación o desarrollo de software, básicamente nos imaginamos esto, escribir. Entonces, básicamente estamos asociando la palabra software con escribir, lo cual no está mal, pero es como una forma sesgada de ver el software, porque en realidad, como había dicho antes, es algo intangible. Y esta es la forma que hemos escogido, tal vez por convención, de representar el software y escribir software. Bien, entonces, ¿qué es lo más difícil de desarrollar software? Bueno, en mis clases de programación orientada a objetos siempre les hice esa pregunta. Y bueno, creo que la parte más fácil de hacer software es escribir el código, ¿ya? Y la parte más difícil es entender lo que alguien ha escrito, ¿sí? Incluso entender lo que tú mismo has escrito al día siguiente o en la tarde después de ir a almorzar, ¿ya? Entonces, si buscamos en la bibliografía, se puede ver que el radio entre leer y entender es 10:1. Significa que es 10 veces más difícil leer el código de alguien que escribir el código. Bien, entonces por eso es que en las materias, por ejemplo, de programación orientada a objetos, sobre todo en mi materia, les andamos hinchando todo el tiempo que, escriban test, por favor, pongan nombres decentes, llámenle a su clase algo que alguien pueda leer y entienda, y ese tipo de cosas, para mejorar la parte que es más difícil, ¿no ve? Porque es más difícil leer, entender lo que has escrito más que escribir, ¿sí? Tú mismo, cuando estudias para el examen, revisas el código que has tomado apuntes y es probable que te cueste entender. Tienes que ir a consultar a tu compañero. Y bueno, por eso te dan algunas sugerencias. Pero si nos basamos dando algunos números, lo que les decía, solo el 2% del tiempo en que tú desarrollas software es escribiendo código, ¿ya? El 20% es modificando el código.
¿ya? Y el 78% gastas leyendo el código, ¿ya? Entonces, entender y leer el software que escribes ocupa la mayor parte del tiempo en el desarrollo de software, por eso es muy, muy, muy importante. Bien, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué toma tanto tiempo? Bueno, un problema podría ser, porque puede haber varios, sería que nosotros, la forma que hemos escogido de representar el software, porque cuando te enseñan a programar, directamente te muestran que para programar tienes que escribir el código, y es la forma que hemos elegido, tal vez inconscientemente, de representar el software. Y básicamente hemos elegido de ver el software de una forma como le llaman código fuente, ¿cierto? ¿Y qué es el código fuente? Un código que después, obviamente, de compilarse, dependiendo del lenguaje, pueda entender la computadora y hacer lo que tú quieras, ¿sí? Y básicamente, cuando escribimos software, en realidad estamos codificando, ¿sí? Por eso le dicen codificar, porque es source code. Entonces, estás pasando de tu lenguaje normal a código, ¿ya? Pero eso tiene mucho sentido cuando escribes software. Pero entonces, cuando estás leyendo software o el código de alguien, ¿qué estarías haciendo? Decodificando, agarras el código y tratas de entender qué hace en tus propias palabras, ¿cierto? Entonces, por eso es tan complejo. En realidad, tienes un decompilador aquí en tu cabeza, que alguien ha escrito int a algo, y entonces estás traduciendo todo y estás perdiendo tiempo, ¿ya? Bien, entonces aquí viene una pregunta hecha por Stefan Dell. Entonces, él como que se pregunta a sí mismo: los programadores tenemos tendencia a adaptarnos a la representación del software que nos da la computadora, o sea, el código fuente, porque cuando escribimos código fuente estamos pensando en cómo le vamos a decir a la computadora que haga lo que queremos que haga. Entonces estamos adaptándonos a eso, a ver el código fuente y pensar que eso solo es la única forma de ver el software. Cuando en realidad nosotros deberíamos adaptar la representación del software que nos da la computadora de acuerdo a nuestras habilidades de percepción. ¿Qué quiere decir habilidades de percepción? Que tú veas un pedazo de software y que entiendas más rápido. O sea, que no estés leyendo, digamos, 2 horas una clase de 100 líneas, sino en 200 milisegundos ya sepas qué hace. ¿Se entiende? Pero ¿por qué es tan difícil? Porque nosotros nos adaptamos a lo que existe en vez de adaptar la representación visual del software para ayudarnos a entender más rápido, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de habilidades de percepción, en realidad estamos hablando de un área de las ciencias de la computación que se llama visualización de la información. Y bueno, ellos han definido algunas variables que dicen que cuando una visualización se puede percibir más, o sea, la forma de representar que al ojo humano puede percibirse más fácilmente. Y por eso han definido estas variables. Bueno, solo cito algunas. Por ejemplo, se dice que el ojo humano puede detectar más fácilmente, por ejemplo, si ve cosas en diferente posición y puede decir, ok, estos puntos están más agrupados a este lado y otros no. El ojo humano puede distinguir más fácilmente los colores, las texturas y las formas. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejercicio. ¿Qué me puede decir? ¿Cuál es la mayor? Por ejemplo, cada fila es un año, ¿cierto? Ahí. 2012, 2013 y tiene una columna A y una columna B. ¿En qué año hay una mayor diferencia entre los valores de la columna B y de la columna A? Voy a controlar el tiempo. 18. Ok. Y ahora veamos, tratemos de hacer el mismo ejercicio, pero usando esta gráfica. ¿En qué año? 2018, ¿cierto? Bueno, igual he hecho trampa porque como es la representación de la anterior tabla, obviamente lo van a hacer más rápido, ¿sí? Pero esa es la idea, que nosotros escogemos la representación visual de los datos que queremos analizar, y es lo mismo para el código fuente. Involuntariamente estamos escogiendo que el código fuente es la representación visual que queremos usar para entender qué hace el código fuente. ¿Se entiende? Ese es como el mensaje. Bien, entonces ahora sí voy a pasar a hablar recién sobre visualización de software. Eso solo era software y percepción, ¿ya? Bueno, tiene una definición bien grande que le he sacado de John Stasko, del 98, pero para mí la parte más importante es esta. Sí, el uso de computer graphics para facilitar el entendimiento del software, ¿ya? Esa sería como la parte más importante de la definición. Y bueno, como les decía,
Nosotros involuntariamente elegimos que esta representación es la forma correcta, digamos, entre comillas, de ver el software. Y fíjense que si se fijan un código escrito en los 80, en los años 80, ¿quién me dice cuál es la diferencia con un código que escribimos ahora en el 2018? No sé, tal vez el lenguaje y tiene más, menos tabs, más, menos keywords, no sé, ¿cierto? Pero si lo ven de lejos es casi lo mismo, ¿cierto? No hemos evolucionado mucho en la forma de cómo representamos el software. Entonces alguien dijo, ok, ¿por qué no hacemos que el software se vea de una forma más artística, si quieren, más elegante? Y entonces hizo esto. Ya, entonces dije, no, entonces eso es lo mismo que el anterior, solo está tabulado más bonito, ¿no? Igual es difícil de entender, ¿ya? Y, por ejemplo, algo que han inventado y que enseñamos, digamos, en la universidad todo este tiempo es esto, ¿cierto? Y dicen, ok, una visualización o una foto dice más que 1000 palabras, ¿cierto? Yo cuando leo eso, creo que si digo lo que entiendo en palabras, tendría que usar más de 1000 palabras. ¿Sí? Entonces me tardaría más incluso viendo esto, según yo, o por lo menos personalmente, que leyendo el código, ¿ya? Incluso en el 2014, en la conferencia de ingenieros de software, había una chica que hizo un estudio de las personas que usan UML y les entrevistó así de escondiditas, ¿no? A desarrolladores de Google y de Facebook anónimamente para que no los pelen en el trabajo después. Y les invitaba a un café y les decían, ¿y tú usas UML? Les decía. Y el otro decía, no. Y algunos decían, sí. ¿Y por qué lo usas? Porque me obligan para documentar. Y cuando documentas, ¿tú lees el UML? ¿Qué haces? ¿Y quién lee? Sí, entonces, incluso cuando lo documentas así, yo creo que a las personas igual les cuesta entender el software. Por lo menos es mi percepción personal usando UML. Claro, tal vez hay algún crack en diagrama de clases que lo lee en 200 segundos. Sí, lo siento, sí puede hacerlo. Entonces, para mí no sería útil, ¿ya? Entonces, hay que pensar un poco la forma en que vemos software y como estaba diciendo desde un principio, ver es entender. Entonces, si tú puedes ver algo y llegar a una conclusión más o menos decente, entonces, digamos, la representación visual de eso está muy bien. Como nosotros somos humanos, valga la redundancia, se dice, según este libro, que la mayor información la captamos a través de los ojos. Incluso captamos más información por los ojos que con todos los sentidos combinados que tenemos, que son el olfato y los demás sentidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque somos humanos o personas netamente visuales. Porque, por ejemplo, hay otro estudio que dice que el 70% del input del cerebro es a través de los ojos, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿a qué nos referimos con ver software? Entonces, si recordamos que software es la parte intangible, la que no tiene forma y tamaño en la computación. Entonces, ¿cómo ves algo que no tiene forma? ¿Sí? Ya sabemos que con código fuente sí podría ser, pero podríamos tratar de representar el código fuente como hace rato en el ejemplo que tienes una tabla y una gráfica, ¿cierto? Y eso se basa en visualización de software. Entonces, a veces yo preguntaba, ¿y cómo visualizarías el software? ¿O cómo representarías el software sin código fuente, ¿no? Y lo primero que me decían era algo así como la Matrix y demás, ¿no? Pero yo creo que igual esto es muy difícil de entender, ¿no? Creo que solo Neo y no sé quién puede entender. Entonces, ya, podría ser una forma si te ayuda a entender, porque ver es entender, pero no es tan viable, digamos, ¿no? Entonces yo voy a poner un ejemplo. Normalmente, para poder ver algo que no existe o que no tiene forma y tamaño, usas metáforas o asocias los conceptos a algo visual, ¿ya? Entonces lo que hice yo es, por ejemplo, asociar esta clase, que es un counter, y he hecho este punto grande que representa una clase, ¿ya? Este punto grande representa la clase counter. Este puntito azul representa al atributo value, ¿ya? Hay 3 puntos rojos que son los métodos, ¿ok? Entonces, como pueden ver, estas líneas azules significa que los métodos dependen del atributo value. Por ejemplo, increase depende de value porque le incrementa el valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todos los métodos dependen de value. Bueno, aquí en la visualización han considerado este constructor como método, digamos. Y estas líneas grises significan que esos 3 métodos están dentro de esa clase. Y entonces, es una metáfora o una forma, así como random que se me ha ocurrido el otro día, de
de representar el código fuente, ¿ya? Entonces agarré y dije, voy a representar el código fuente de esta forma, y empecé a analizar las tareas de Progra2, ¿ok? Y esta era la primera, todo un espagueti. Fíjense, esta es una tarea de Progra2, ¿ya? Ahora ustedes dirán, oh, entiendo más el código fuente que ese dibujo, ¿ya? Pero eso es porque han estado leyendo código fuente desde que han entrado a la universidad. Denle una oportunidad y no sean tan criticados. No, mentira. Ya, entonces, imagínense ahora otra tarea de Progra2, ¿ya? Parece un poco más ordenado, ¿no? A simple vista, pero aún así hay partes que están como en espagueti. Y aquí la solución del profesor cuando sube a Moodle. ¡Chan! Todo bonito. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de que nosotros podemos decidir cómo ver el software, no necesariamente tiene que ser código fuente, ¿ya? Y ya saben que ver es entender. Y la pregunta es, cuando tratas de hacer una visualización, ¿qué queremos entender del software? ¿Ya? Bueno, esta es la misma visualización en un programa más grande. ¿Ya? Y como tendría que explicar mucho para decir qué pasó ahí, así que voy a solo darle next, así como, next, ya. Entonces, voy a dar algunos otros ejemplos de metáforas. La anterior es la metáfora que yo he escogido para representar el software, ¿cierto? Y hay harta gente trabajando por ejemplo, en escoger representaciones visuales que te permitan entender cosas del software. Obviamente, una representación visual no te va a ayudar para todas las cosas que quieres entender, ¿ya? Por ejemplo, voy a hablar primero de SourceCity. Y bueno, normalmente yo, como lo dicen, oh, aquí viene el doctor Juan Pablo Sandoval, y yo como... Sí, ¿por qué es tan joven? Dice, no sé. Dicen, oh, tú eres doctor, por favor, revísamelo mis 1.000.000 de clases y dime que está mal. Yo como, tienes media hora. Como. Ya, entonces dices, y lo primero que piensas, ok, necesito un visor de código fuente, ¿cierto? Y vas a revisar clase por clase. ¿Sí? ¿Qué haría? Tengo un profesor francés que no le gusta el vino. Y cuando va a una aula así, entonces él es francés. Y por ejemplo, digamos que va a Tarija y le hacen probar el vino, ¿no? Dice, ¿qué tal? ¿Es bueno o no? Dice, y él nunca tomó vino. Pero todo el mundo está esperando porque es francés de su opinión. Y él, como sabe que todo el mundo está esperando eso, dice, oh, qué buen vino. Y entonces todo el mundo espera que como soy doctor, vaya, analice media hora, no sé, 1.000 clases y diga, oh, este código está súper, súper bien. ¿No? Eso es muy difícil, ¿ya? Pero entonces, bajo ese problema, alguien ha dicho, ok, vamos a dar un overview de cómo está el código, ¿no? Y hagamos una representación visual que me ayude a ver problemas grandes en código fuente extenso, ¿no? Y alguien dijo, ¿por qué no representamos el código fuente como una ciudad? Que dijo, sí, ok, ¿cómo? Dije, entonces, lo que hicieron es que cada cuadra de la ciudad represente un paquete, ¿ya? Y cada building de la ciudad es una clase, ¿ya? El alto del building es el número de métodos de la clase. El ancho el ancho del building, porque igual es como cuadrado, es el número de atributos. Y el color está relacionado con cuántas líneas de código tiene. Si es muy oscuro, tiene muchas líneas de código. Y bueno, aquí también le han asociado algunos colores, por ejemplo, pero eso no les voy a explicar porque es suficiente, creo, con eso. Entonces, por ejemplo, este es el código fuente de una librería de Java, ¿ya? Por ejemplo, los que son conocedores de Java y tienen la clase big integer, string y demás, ¿no? Y entonces, ahí ustedes, ¿qué pueden ver? ¿Qué es lo que resalta más? Ese edificio grande, rojo, ¿cierto? Sí, porque si es alto, ¿qué significa? Lo dije hace ratito. Que tiene muchos métodos, ¿cierto? Y si es ancho, significa que tiene muchos atributos, ¿ya? Y eso es un mal olor, se dice, y normalmente es una clase de Dios, ¿ya? Y bueno, no sé si es en este ejemplo, pero había otro building así, que cuando les preguntaron a los desarrolladores qué ha pasado aquí, ¿no? Entonces decía, no, es que teníamos funciones que no sabíamos en qué clase poner y le hemos puesto todas ahí, ¿ya? Y entonces como, ¿qué? Eso está mal, ¿no? Entonces ya detectabas problemas viendo, digamos, no sé cuántas clases creen que hay ahí, como 100, 200, y con un solo pincelazo ya hemos detectado algunos problemas, ¿cierto?
Y por ejemplo, hay otras que son los buildings, que son negros y que son bajitos. ¿Qué significa que sean bajitos? Que tienen pocos métodos, pero fíjense que son súper anchos. Entonces tienen muchos atributos, ¿sí? Entonces, ¿qué creen que sea ese archivo? Yo creo que es un constants file, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, fíjense que sin ver el código fuente ya estoy sacando conclusiones y estoy entendiendo, ¿sí? Y estoy usando mis habilidades de percepción, ¿no? Que hemos visto hace rato, que es más fácil percibir a mí cosas grandes, colores, ¿no ve? El orden y demás. Bueno, sin mucho extenderme porque pues, me voy a pasar, si no. Bueno, esta visualización es súper buena y al principio, creo que el 2000 algo, no sé si Gustavo sabe, pero solo se veía en pantalla, ¿no? Y recientemente mi amigo Leonel Merino usó realidad aumentada para mostrarte el código fuente como ciudades, pero entonces tú te ponías los glasses y el código fuente estaba ahí como una maqueta, ¿no? Entonces tú estás viendo, oh, esta clase se ve extraña y así. Entonces tú eliges cómo ver el código fuente, es el mensaje, ¿cierto? Después, otra metáfora que como que ya está pasando de moda, no sé, tal vez porque es el advisor el que ha creado del Gustavo, no voy a decir mucho. Bueno, es lo mismo, ¿no? Llegas, tú eres investigador, tú eres capa en código, dime qué está mal en mi código, ¿no? Entonces dije, ok, hagamos una forma de ver qué está mal en el código más chida, ¿no? Entonces han inventado Polymetrics View, que básicamente son cajitas, ¿no? Y le ponen métricas a las cajitas. Por ejemplo, el alto de la cajita podría ser lo mismo, ¿no? El número de atributos, el ancho, el número de métodos. El color, por ejemplo, en este ejemplo que voy a mostrar, es que tienen dependencias cíclicas, ¿ya? Que puede ser rojo. Tú eliges el color al final, porque es una metáfora, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tienes esta visualización donde cada cuadradito es un paquete de software, ¿ya? Y están ordenados de forma tal de que los que están arriba dependen de los paquetes que están abajo, ¿ya? ¿Qué creen que es este paquete? El que está más abajo aquí. Los que hacen MVC, digamos. ¿Qué creen que es ese paquete? ¿Qué clases tienen ahí? Tiene el modelo, la lógica del negocio. Entonces, todos los paquetes deberían depender de la lógica del negocio. No sé si han llegado a MVC, pero va por ahí. Y, por ejemplo, aquí puedes ver que hay varios paquetes que tienen dependencias cíclicas, ¿ya? Y bueno, y así no voy a dar largas porque tengo muchas más visualizaciones que mostrar. Hay una que, bueno, he seleccionado, en realidad hay varias. Hay una que se llama CodePark, que, por ejemplo, estaban pensando, dicen, ok, ¿por qué tenemos que leer el código sentados, viendo el monitor, arruinando así los ojos y teniendo sedentarismo y demás, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no usamos realidad aumentada y vemos el código como si estuviésemos paseando en el parque? ¿Ya? Entonces hicieron, ok, ese es como el parque, que tú puedes caminar ahí con tus glasses, y si te acercas, es como esas ferias tecnológicas, si te acercas a un stand, así, puedes ver el código ahí, entonces separado, si estamos abajo te agachas y así, ¿no? Pero igual chido, pero no sé si es tan útil, ¿ya? Pero es una forma de representar igual, ¿cierto? Bueno, también está el Code Minimap. Este me gusta mucho porque ahorita les estoy mostrando representaciones visuales muy alejadas a lo que ustedes conocían, digamos. Esta es como más cercana. ¿Todos conocen qué es un minimap? ¿Dónde está el minimap aquí? A la derecha, ¿no? Ah, este puntero me engaña. Aquí. ¿Sí? Y cuando juegas Mario Kart, ¿qué te ayuda el minimapa? Te dice, ¿no? Más o menos en qué parte del mapa estás y quién te está ganando para que le empujes así y le hagas perder el control y le pases. No, mentira. Pero la idea es que te dice más o menos en qué parte del mapa estás, ¿cierto? Entonces la misma idea la han usado. ¿Por qué no hacemos eso en el código? Un minimapa que me diga en qué parte del código estoy, porque a veces, por ejemplo, hay archivos de configuración infinitos, ¿no? En los servers. ¿Quién ha visto archivos de configuración infinitos? O archivos de códigos muy largos con más de 100 líneas. 1, 2, ok, gracias. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí, este es el minimapa, y por ejemplo aquí tiene letras grandes API, como para que se note, y en el minimapa se puede ver que está ahí API, ¿sí? Entonces tú sabes más o menos que si es un archivo súper grande, por ejemplo, cuando programas, por ejemplo, yo he programado en Scheme, que son funcionales, es un archivo lleno de funciones, ¿no? Entonces es como útil en ese caso, por ejemplo. Bueno, y otras que me gustan, como para ir acelerando un poco, es In Situ Visualization, ¿ya?
El problema de In Situ Visualization que trata de resolver era que, ok, nosotros siempre estamos codeando el código fuente en texto, ¿no? En el editor. Pero a veces queremos saber, por ejemplo, cuánto tarda en ejecutarse una línea de código. Y para hacer eso tenemos que usar este otro tool que te dice cuánto tarda en cada línea de código, pero que ya tú no te ubicas, por ejemplo, en qué línea, o sea, este que dice que tarda 140 segundos, en qué línea del código está. Ya entonces dijeron, ¿por qué no ponemos esa métrica directa en el código? Y lo llamamos in situ, ¿no? Y le pusieron ahí. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, que del 100% de la ejecución esta línea cuesta como el 15%, se lo consume el 15%. Y ese tipo de cosas. Y lo mismo ha pasado con la documentación, que en la documentación era muy estática. Y por ejemplo, si tú querías saber, por ejemplo, cuántas veces se ejecutaba este método, era muy difícil de saber, tenías que volver al tool y ejecutar, pero entonces alguien dijo, ¿por qué no ponemos esa información ahí directo? Y ya. Y entonces sacaron las métricas y pusieron esa información directo en la documentación y tuvieron algo como esto. Entonces cuando tú lees la documentación aquí, por ejemplo, ya sabes, por ejemplo, que este método se ha llamado 25.000 veces y cosas así. Bueno, cada representación visual que se escoge es para un objetivo, ¿no? No puedes hacer una representación visual que te ayude a entender, digamos, todos los aspectos de tu programa, ¿sí? Es como muy difícil. Bueno, y también que me voy a pasar. Y ya. Entonces, la pregunta sería, después de que les he mostrado tantas representaciones visuales, ¿y qué? Así, ¿no? ¿Eso me hace un mejor programador? ¿Sí? ¿Entiendo el software más fácil? Uno puede decir, ok, pero yo entiendo más fácil el código fuente que con esa visualización, ¿cierto? Entonces ahí está el problema. Es como demostrar que algo tú inventas, que una nueva representación visual te ayuda a entender mejor el código, es como difícil. Entonces para explicar cómo se hace eso, demostrar que es útil y que podría ser útil, voy a agarrar una visualización que he creado yo. Bueno, esta visualización que he creado básicamente ha sido inspirada en esto. ¿Alguien le ha pasado? Sí, con los iconos, ¿no ve? Tienes informe final, informe final, y informe final 2.0. ¿Cierto? Y dicen, ok, qué chido. ¿Por qué todos esos archivos tienen algo en común? ¿Cierto? Son como del mismo informe, pero son distintos, ¿no? Son versiones mejoradas, pueden ser, o empeoradas, no se sabe. Ya, pero entonces dije, ¿por qué no? ¿Por qué no representamos las clases con iconos? Esa fue mi idea. Y dije, ya, ok, voy a hacer unos iconos. Y si dos iconos se parecen, o si dos clases tienen algo en común, voy a hacer que esos iconos se parezcan. ¿Sí? Bueno, aquí, por ejemplo, las clases son diferentes. Y estas tres clases, por ejemplo, tienen algo en común y por eso se parecen. Y yo dije, súper chido. Entonces hice un algoritmo que genere iconos para cada clase, que si dos clases se parecían bajo alguna métrica, los iconos se parezcan, y funcionaba muy bien. Podía generar como 1000 iconos diferentes, sí, repetidos, ¿no? Identificar la clase muy bien. Bien, dije, qué chido. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿y ahora? ¿Es útil o no? ¿Ahora qué, digamos? O sea, ¿qué más da si uso un icono o no? Entonces dije, ok, no. Voy a demostrar que usando iconos es más fácil, por ejemplo, detectar clases que tengan métodos parecidos, o detectar clases que tengan dependencias parecidas. Entonces dije, ok, estos iconos me ayudan a entender las dependencias y código parecido entre clases. Ese era como se puede decir hipótesis, o como mi objetivo. Entonces dije, ok, para demostrar que es útil, primero tengo que preguntarme, ¿qué usa la gente para saber si las dos clases tienen dependencias? Entonces, por ejemplo, el clásico grafo de dependencias. Oh, no encuentro el puntero. Ya. Entonces, por ejemplo, ahí se puede ver que D depende de E, A depende de C, A depende de B y B depende de A en el grafo. ¿Sí? Y a la derecha tiene una matriz de dependencias. A depende de B y de C porque tiene la primera fila, los dos rojitos. B depende de A en la segunda fila, el primer rojito, y así. Entonces, si tú buscas en internet cómo encontrar dependencias, vas a encontrar esas opciones. ¿Ya? Y la otra opción es analizando el código fuente, a la antigüita. ¿Ya? Entonces yo dije, ok, bien, ¿será que estos iconos que he creado les ayudará? Con estos iconos que estoy creando, las personas podrán entender más rápido las dependencias que con las otras herramientas, que con un grafo de dependencias, por ejemplo, que una matriz de dependencias. Esas eran como mis preguntas, ¿no? ¿Lo harán mejor con mis iconos que con esos otros?
con estas otras herramientas. Entonces hice un experimento controlado. Entonces agarré como, no sé, 30, 40 personas y les dije, ok, entendé las dependencias, no sé, de 100 clases usando un grafo. ¿Ya? Y tenían que escribirme qué clases tenían que depender, qué dependencias tenían en una hoja. Y después agarré esos mismos 30 y les dije, ahora entendé las dependencias de esas clases con la matriz. Y después agarré, creo que era el experimento de un día. Les dije, ahora entendé las dependencias con el código fuente. ¿Ya? Y después ahí como Superman, ¿no? Ahora entendé las dependencias con mis iconos. ¿Ya? Y entonces controlé cuánto tiempo les tardaba, controlé si encontraba las dependencias de forma correcta, ¿no ve? Correctitud, precisión, recall, todas esas métricas medí. Y bueno, y aquí están los resultados. Entonces resulta, fíjense que mi herramienta es como la que está en el medio. Entonces la mayoría de los participantes tenían una precisión casi del 100%. Había uno que lo chancaqueó así con 90 y uno que creo que no durmió ese día y por eso sale esta cosita de aquí. Pero la mayoría estaban ahí entre los 90 y 100, ¿se entiende? Pero cuando han usado, por ejemplo, el grafo de dependencias, la mayoría estaba entre 50 y 100% de precisión. Y cuando han usado la matriz de dependencias, estaban por ahí igual. Entonces notaba lejos que el mío era mejor, ¿cierto? Pero eso no es suficiente para convencer a un científico revisor de un journal, easy, algo, ¿cachai? Entonces hicimos las pruebas estadísticas y por lo menos demostramos que nuestro tool era estadísticamente significante, tenía estadísticamente significante mejor precisión que este tool. Bueno, que este y así, pero hubo uno que no era estadísticamente significante, pero igual convencimos por esta gráfica, ¿ya? Y lo mismo pasó con las otras métricas. Se podía ver que las personas podían entender mejor dependencias o comparar mejor las clases con nuestro tool, con los iconos. Pero después ahí viene la discusión. Ahora entonces, ya no voy a dibujar grafos y voy a hacerlo todo con iconos. Me la preguntan, a ver, porque sí es mejor. Entonces esa no es la idea, digamos. ¿Por qué no combinar ambos? Por ejemplo, así. Tienes tu grafo de dependencias y a cada nodo en vez que ponerle un punto le pones un icono. Y al tiro se puede ver qué clases, por ejemplo, tienen dependencias similares porque tienen iconos similares. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces esa es como la parte fea, demostrar que la representación visual que tú has escogido, que dices que es buena en verdad. ¿Ya? Para entender alguna parte del software. Bien, bueno, entonces esta charla ya está llegando a su final. Un poco cansado. Bueno, entonces yo quisiera que algún día, en verdad la comunidad de visualización de software, que por ejemplo la conferencia IEEE Internacional de Visualización de Software, es como su 9ª edición, o sea, tiene 10 años. Pero antes de eso había un workshop ACM de visualización de software, que ese creo que tenía 5. Lo sé porque yo he hecho las estadísticas el otro día. Y antes de esa se llamaba otra cosa, Visual Analytics on Software algo, y eso eran como 3 años. Entonces, más o menos, el área de visualización de software es muy joven. Tiene, no sé, puedo decir 13, 15 años, ¿no? Comparado con algoritmos que tienen, no sé, 100, es bien joven, ¿cierto? Espero que algún día, digamos, logremos abstraer de forma diferente el código. Y, por ejemplo, como ya saben que el software es intangible, encontrar nuevas representaciones de codificar y de ver el software, por ejemplo esta, que a todos les gusta. ¿Dónde está el teclado ahí? ¿Programar es escribir? ¿El software es texto? No, pero igual podría, ¿no? Pero siempre hay alguno que le gusta escribir hasta en consola. Pero a algunos nos gusta esto, ¿no? Entonces quisiera, digamos, que algún día yo creo que vamos a llegar a ver, tener representaciones más cool como esta del software para entender y escribir software en sí. Bueno, eso sería mi charla, espero que les haya gustado. Gracias. No sé si tienen preguntas. ¿Hay tiempo para preguntas? No me han dicho o me he distraído y no he visto. ¿Sí? Ya, ok. Tiene 15 minutos para preguntas, no se preocupe. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, quiero invitar, digamos, a los interesados en hacer visualización de software que me busquen. Ya. Podemos hacer proyectos ricos. Eso. Ya. No sé, creo que es todo. Gracias.
Un fuerte aplauso por el ponente, por favor. Muchas gracias.